La máquina cambió el ritmo. No fue un fallo brusco, sino un desliz, como si alguien hubiese movido la aguja de un metrónomo muy despacio y la canción se hubiera vuelto triste de pronto. Yo estaba sentado en la butaca junto a la cama, con las manos entrelazadas sobre la manta que olía a jabón y a hospital, y la habitación parecía más pequeña por la noche. Afuera, el pasillo era una franja de luz pálida y silenciosa. Adentro, todo el ruido del mundo se había quedado en 2 respiraciones, la suya y la mía. ¿Y tú qué habrías hecho si, en la última noche con la persona que más has querido, empezaras a dudar de la propia memoria? ¿Habrías confiado en tus ojos, en tus manos, en ese hilo de olores que te ancla al presente? ¿O habrías cedido al vértigo que abre los cajones del pasado? Eso es lo que me pregunté yo, y me lo pregunto todavía cuando el silencio se vuelve demasiado espeso. Sé que suena a cosa de películas, pero aquella noche no hubo efectos especiales, ni sombras que rozaran las paredes en ángulos imposibles, ni puertas que se abrieran solas con un gemido teatral. Fue más sencillo y, por eso, más cruel. Una serie de pequeñas discrepancias que, una tras otra, desgranaron mi confianza en lo que recordaba. Primero noté que la fotografía en la mesilla estaba girada hacia la pared, aunque recuerdo haberla dejado orientada hacia ella. Luego el reloj del pasillo marcó 1 minuto menos, no porque lo hubiera atrasado, sino porque el segundero parecía haber decidido dormir. Y, por último, una nota doblada apareció en el bolsillo del pijama donde ella guardaba los pañuelos. No vi a nadie entrar. Nadie abrió la puerta sin hacer ruido, nadie pasó por el pasillo sin que yo lo oyera. Pero la nota estaba allí, colocada con cuidado, como si manos que conocían esa habitación hubieran querido decirme algo sin hablar. En la nota, apenas unas palabras trazadas con letra pequeña y firme. Ando te fíes de lo que recuerdas. Las palabras resonaron dentro de mi cabeza como un martillo sobre vidrio. ¿Quién escribiría eso? ¿Con qué derecho alguien se atrevería a poner en duda lo único que me quedaba de tantos años compartidos? Mis recuerdos. No corté la nota, no la rompí. La puse sobre mi regazo y la miré como se mira un animal desconocido que respira sin hacer ruido. Me levanté para ir al lavabo y la puerta del dormitorio se quedó ligeramente entreabierta. Al volver, sentí que algo en la habitación había cambiado de lugar. No era nada grande. La taza del agua estaba unos centímetros más cerca del borde. El bolígrafo que siempre dejaba apoyado en la mesilla estaba al otro lado. Pequeños desplazamientos que, juntos, forman una topografía nueva. Afuera, alguien tocó la mampara del pasillo con la punta del paraguas. Un ruido seco, conciso. No era un gesto de amenaza, sino un anuncio. Hay alguien ahí. Me acerqué a la puerta y puse la oreja contra la madera. La enfermera de noche, una mujer de pocas palabras llamada Elena, hablaba con el conserje en voz baja, riendo apenas. Pedí que no se acercaran, que dejaran la puerta cerrada por un rato, y ellas cumplieron. No pregunté por la nota, supongo que pensé que si lo preguntaba, la explicación sería todavía más simple, y yo necesitaba complejidad, necesitaba una línea que conectara los puntos. La verdad es que había cosas que ya no encajaban en mi memoria desde hacía tiempo. Recuerdos dispersos que a veces regresaban con olor a lluvia y otras con el sabor metálico de la rabia. Con mi mujer cada vez más frágil, me veía enterrado en esas puntadas de tiempo que se hacían agujeros en el presente. La nota, la fotografía girada, la taza cambiada, eran pequeñas corrientes que empujaban mis barcos hacia aguas que me resultaban extrañas. Decidí no decir nada a nadie esa noche. Me senté otra vez, cerré los ojos y dejé que el ruido de los monitores fuera un telón para mi mente. Cerré los ojos y vi, con una claridad que me asustó, la imagen de una carretera helada, de un coche cruzándose en la noche y de una risa que no era la suya, sino la de un niño.
Allí estaban, como siempre, imágenes que yo no sabía explicar, y que sin embargo latían con la insistencia de una enfermedad. A la mañana siguiente, me despertó un olor a café. La luz del amanecer atravesaba la persiana en franjas claras. Ella dormía con la mano fuera de la manta, con la piel como papel. En la mesilla, la nota ya no estaba. No supe si la había tirado sin darme cuenta, si alguien la había recogido, o si nunca había existido, salvo en el vértigo de la noche. Elena pasó a hacer la ronda y me miró con esos ojos que no se permiten miradas largas. Le dije lo de la nota, de la fotografía, del reloj. Ella inclinó la cabeza y, con la voz de quien ha visto demasiadas cosas, me dijo: a veces la gente ve lo que necesita ver para soportar. No respondí. La frase me dejó como quien llega a una costa rocosa y no sabe si el agua lo va a cubrir o no. Pasaron los días, y con cada día algo más se resquebrajaba en mi interior. No era solo la posibilidad de haber imaginado una amenaza, era la sensación de que mis recuerdos podían ser reescritos por manos ajenas. Encontré más notas. No muchas, lo suficiente para mantener la duda viva, escondidas en lugares donde mi mujer guardaba objetos. Una bolsita de té, dentro de un libro, en el bolsillo de un jersey. Todas con frases distintas, todas con el mismo propósito: minar mi seguridad. Ando con CIES en la penumbra de tus años, decía una. Las omisiones también hacen daño, decía otra. Comencé a mirar a la gente del hospital con otros ojos. Nadie parecía interesarse por si yo recordaba bien o mal. Había una indiferencia profesional que, le confieso, me irritaba. Los enfermeros seguían su protocolo. Los médicos anotaban cifras en hojas que a mí me parecían indiferentes. Y yo iba perdiéndome entre esos papeles. Una tarde, cuando la luz era ya naranja y el pasillo estaba casi desierto, vi a la mujer que había pasado las noches en las esquinas de mi memoria. No la vi de frente. La vi de espaldas, una figura pequeña, con un abrigo gris y un bolso colgado como si cargara algo muy pesado. Estaba apoyada en la pared, frente a la ventana que daba a la calle. Miraba fijamente las calles y parecía escuchar. Al ver su perfil me vino un escalofrío que no sabía nombrar. No la conocía de forma consciente, y sin embargo, cuando ella se giró, tuve la sensación física de haberla visto antes en una fotografía vieja, en una noticia lejana, en un sueño. Sus ojos eran de un color que no sabría describir sin parecer ridículo, eran pacientes. Se acercó sin prisa, y cuando pasó a mi lado dejó que el borde de su abrigo rozara mi brazo. Fue un roce mínimo, pero lo recuerdo como si me hubieran marcado con un elemento frío. No dijo nada. En su lugar dejó sobre la mesa de recepción una hoja doblada y siguió caminando. Cogí la hoja con las manos que no querían temblar. Era una fotografía en blanco y negro. En ella, un coche volcado, un cruce de luces, y un niño que me miraba con una cara que me resultó familiar hasta hacerme daño. Busqué en el reverso alguna fecha, algún nombre. Nada. Pensé en llamar a Elena, en identificar a la mujer, en encararla, en pedirle que se fuera. Pero no lo hice. Hubo algo en mí que decidió que la medida del daño era ya demasiado grande para que la verdad la empeorara. Esa noche llamé a mi hija. Su voz, al otro lado de la línea, era así, una cuerda tensa que temía romper. Le dije lo de las notas, la foto, la mujer. Le dije que me sentía viejo y que tenía miedo de que mi cabeza me traicionara. Ella me escuchó en silencio y, cuando tuvo que hablar, lo hizo con la contundencia de quien no quiere alimentar fantasmas. Padre, tienes que descansar, me dijo. Encuentra a alguien en quien confiar. A la mañana siguiente, me levanté con la determinación de no ser sorprendido por la memoria. Llevé la fotografía a la recepción, pedí que buscaran si había registros de ese accidente. Nadie supo decirme nada, nadie reconoció al niño.
Fue como si la imagen fuera un objeto que viaja por un mundo donde a veces no se deja rastros. Fue entonces cuando comencé a ver patrones. Objetos que desaparecían y reaparecían, relojes que marcaban horas distintas, conversaciones que parecían compartir frases conmigo luego de haberlas escuchado yo primero, como si alguien repitiera mis palabras después de haberlas oído. Empecé a pensar que alguien me estaba estudiando. No cualquiera, alguien que conocía los contornos de mis días, que sabía dónde dejar las notas para que las encontrara yo, que sabía cómo tocar las cuerdas que sostenían mis recuerdos. Decidí tender una trampa. Dejé una nota en mi propio bolsillo, con una frase inventada que solo yo y mi hija conocíamos: recuerda la llave en la caja. No había ninguna llave, era una prueba inocua, pero si alguien la cogía o la mencionaba, sabría que alguien más jugaba con mis certezas. Esa noche, al volver, la nota había desaparecido. No solo eso, en su lugar, sobre la mesa, había otro papel con una frase que no conocía. «Ando te fíes de lo que la gente te pide que recuerdes», decía. Al leerlo, el aire de la habitación se volvió denso. Llamé a la recepción, a lo conserje, pedí hablar con la dirección. Quería cámaras, registros, pruebas de entradas y salidas. Me miraron con esa mezcla de pena y profesionalidad que se da a los que miran a un enfermo que todavía está consciente. Me ofrecieron la grabación de seguridad del pasillo. La vi con manos sudorosas, retrocediendo y avanzando, buscando un ángulo donde se viera la mujer de gris. Y la vi, una figura que camina, que se detiene, que deja algo, que no entra en la habitación. Pero también vi, en un instante que la cámara capturó con frialdad, a mi propia sombra pasar por el pasillo a las 3 de la mañana. Una sombra moviéndose con intenciones que yo no recuerdo haber tenido. ¿Recuerdas la sensación de despertarte de una pesadilla y que algo en tu pecho continúa latiendo con la alarma de la misma? Eso me pasó a mí con la grabación. No sabía si estaba viendo algo real o si mis recuerdos se habían metido en las imágenes. No sabía si la figura había sido real o una proyección de mi culpa. A partir de entonces viví con la sospecha de que había otra historia sobrepuesta a la mía, una narración que tejían manos invisibles. Quería ignorarla, pero ella venía a buscarme como un cobrador con cuentas antiguas. Empecé a revisar mis propios archivos. Cartas antiguas, fotos, recortes de periódico. Y entonces lo encontré, un pequeño artículo, a la página 8, olvidado, con una foto descolorida de un accidente nocturno ocurrido hacía más de 30 años, en el que se mencionaba a un joven que había fallecido. El nombre en la nota me golpeó como un puñetazo. Era un apellido que yo conocía bien por razones que no quería abrir. Tardé días en atar cabos. Aquella noche, el niño de la fotografía no era un desconocido. Era hijo de una mujer con quien, años atrás, tuve una discusión absurda y violenta por un asunto de tierras. La discusión se había envenenado, y yo me fui enfadado. No hubo golpes ni amenazas directas, solo esa cerrada de puertas que deja llagas en la vida de los demás. Al mes, hubo un coche que no llegó a la curva. Yo me enteré por la prensa, por títulos secos y por nombres que fui dejando pasar. No supe que el niño del coche era el hijo de ella hasta muchos años después, cuando las palabras se fueron pegando con la humedad. Si algo me persigue, me perseguirá por lo que hice sin querer, más que por lo que hice con malicia. Y aquí está la verdad que me acostumbra a la pesadumbre: no hay en la vida castigos limpios. Lo que hace que una memoria sea insoportable no es la justicia, sino la persistencia del otro en seguir existiendo en un rincón que tú habías decidido cerrar. Empecé a pensar que la mujer de la fotografía era una especie de heraldo, no enviada por fuerzas sobrenaturales, sino por la gente que sostiene los bordes de la culpa. Imaginar que alguien, con paciencia y celo, reconstruyó mi historia a base de pequeñas notas, fotografías,
y roces, me parecía plausible y, a la vez, profundamente aterrador. Porque si era posible que otro hiciera eso, era posible que yo mismo lo hubiese hecho en otros tiempos sin reconocerlo. Y más peligroso aún, que yo fuese incapaz de distinguir la realidad de la puesta en escena. Decidí entonces enfrentar el ruido con el silencio más absoluto. Pasé una noche entera en vela, sin moverme de la butaca, con las manos sobre la nota que había vuelto a aparecer esa mañana, esta vez bajo la almohada, y con la fotografía del coche entre las piernas. La mujer no apareció, nadie dejó más señales, pero al amanecer encontré, junto a la cafetería del hospital, una caja de cerillas con un dibujo infantil en la tapa. Dentro, una sola cerilla consumida. No sé si fue la cerilla, o el cansancio, o la suma de todas las pequeñas manipulaciones, pero comencé a oír cosas. Ruidos minúsculos. Una puerta cerrándose al otro lado del pasillo, una carcajada demasiado leve en la lejanía, el motor de un coche que no debería estar ahí. Cuando cierro los ojos ahora, puedo reconstruir esa noche con precisión. El zumbido de la luz de urgencia, el sonido seco del papel cuando se dobla, la forma en que mi mano buscaba consuelo en el borde de la manta. Una tarde ella vino a hablar conmigo. No la reconocí al principio porque llevaba gafas y un sombrero que le cambiaban la cara. Me dijo su nombre en un susurro, un nombre que no pienso repetir aquí porque en mi memoria aún mantiene su peso. Y me miró como se mira a un hombre que ha de medir las palabras que pronuncia. Me contó algo breve y sin conmiseración, que no buscaba venganza, solo que yo supiera. Que lo que me hacía daño era, al fin, la verdad que no me había atrevido a ver. Hubo un instante en que mi mente quiso rebatirla, justificar, construir excusas. Pero ella sacó un sobre con fotografías y documentos y los dejó sobre mi regazo. Allí estaban cartas suyas de hace décadas, en las que me reclamaba responsabilidad, mails que yo había borrado con la soberbia de quien cree que su memoria es impermeable. Todo aquello cayó sobre mí con peso de mármol. Lo que recuerdo después se parece a un atardecer que se rompe en 1000 espejos. Hablamos por un largo rato. Ella no pidió perdón. No lo necesito. Dijo que no quería que yo viviera en la mentira. Quería, según dijo, que me viera a mí mismo con los ojos de quien sufrió. No sé si lo consiguió. Lo que sí sé es que esa noche, por primera vez en años, vi mi vida como un campo donde a veces pasa gente haciendo agujeros. Cuando mi mujer murió, yo pensé que la persecución de notas y fotografías terminaría. Pero no fue así. La mujer apareció en el funeral a distancia, una figura entre la multitud, siempre en el límite de mi visión. No habló, no lo necesito. Verla fue suficiente para que algo en mí terminara de romperse y, al mismo tiempo, comenzara a reconstruirse con materiales más honestos, aunque dolorosos. Con los años aprendí a convivir con la incertidumbre. Algunas mañanas me despierto y no reconozco la noche que soñé. Otras, me parece que la línea que separa lo recordado de lo imaginado es fina como el papel. He ido al médico por eso, por la memoria, y me han dicho que el cerebro es caprichoso, que los recuerdos se recomponen. Pero hay algo que la medicina no nombra: la responsabilidad de los vivos en no borrar la huella que dejan en los demás. A veces me pregunto si la mujer que me observó y dejó pistas no habría tenido, ella, la misma memoria hecha jirones por el tiempo y por la pérdida. Tal vez ella buscó en mis grietas una forma de sostener su propia pena. Tal vez nos convertimos en arquitectos involuntarios de las vidas de los demás cuando cerramos puertas enfadados. No hubo un final cinematográfico, no hubo confesiones públicas, ni juicios, ni escenas de redención. Hubo conversaciones a medias, miradas que se cruzan en los pasillos, y la sensación persistente de que mi historia tiene aditamentos que no controlo. A veces, cuando la casa se queda sola y la noche se vuelve espesa, me parece oír el roce de un abrigo que pasa por delante de mi ventana.
No sé si es el viento, la memoria, o una persona que vuelve para comprobar que sigo vivo. He aprendido a cuidarme de dos cosas: de la arrogancia que cree que los recuerdos son fieles, y del miedo que entrega nuestra historia a manos ajenas. Las notas dejaron de aparecer. Si fue porque obtuvimos lo que buscaba, o porque se cansó, no lo sé. Lo único que sé es que me dejó con preguntas que no se responden con conclusiones limpias, sino con pequeñas transformaciones. Un teléfono que se contesta, una carta que se escribe, la conversación con una hija que insiste más en escuchar que en juzgar. La última vez que la vi fue en un mercado, meses después, donde compraba tomates como si nada hubiera pasado. Ella me miró y me regaló, sin palabras, la forma de una despedida que no esperaba. Levantó la mano ligeramente y se fue sin volver la cara. En la palma de su mano brillaba un anillo que yo recordaba de otra vida. Me quedé allí, entre puestos de fruta, con la sensación de que había asistido a una ceremonia privada, la ceremonia de aceptar que no todo puede ser resuelto pero sí comprendido. Con los años, mi memoria se ha ido volviendo un inventario de fragilidades y pequeños asaltos. A veces me dejo llevar por el miedo de que alguien decida ordenar mis recuerdos y los coloque en vitrinas donde yo ya no pueda tocarlos. Otras, acepto que hay historias compartidas que nos obligan a mirar de frente, aunque eso implique dolor. Me gustan las noches de invierno porque la chimenea me obliga a quedarme despierto y mirar el fuego, y porque me recuerda que las llamas también consumen y purifican. Cuando digo a la gente lo que viví en aquellos días, nadie me mira como si hubiera pasado por un cuento de fantasmas, sino como si les hablara de una costumbre oscura de la vida: el hacerse daño involuntario y la persistencia de quien ha sufrido. No te cuento todo esto para que sientas lástima. Te lo cuento porque en algún punto, si alguna noche te cruzas con un papel en el bolsillo, o con una foto cuya sonrisa no recuerdas haber visto, quizá pararas un instante y pensaras en las manos que dejaron eso allí. Tal vez no sea una advertencia concreta, sino una invitación a no cerrar las puertas con rencor, porque a veces las heridas que creemos pequeñas son las que luego abren caminos de tormento. Y si alguna vez te encuentras en la encrucijada donde yo estuve, con la persona a punto de irse y una duda que te taladra, escucha primero el latido de quien está delante de ti. Pregúntate qué es lo que necesitas para no traicionar tu propia memoria. Y recuerda que la verdad no siempre llega envuelta en heroísmos. A menudo llega como un reencuentro con lo que uno hizo sin querer. Desde aquella noche, he aprendido a dormir con una rendija abierta dentro de la cama, para que, si alguna sombra necesita pasar, me diga lo que necesita decir y se vaya. A veces oigo rasgos, fragmentos de conversaciones antiguas entre nosotros, y me reconcilio con la idea de que la memoria es un tejido que no podemos dejar en manos de nadie, ni de la culpa ni de la venganza. Mientras me siento aquí, delante del fuego, con las manos calentándose y la voz quebrada por los años, te diré una cosa que aprendí a la fuerza: no hay mayor crueldad que permitir que el pasado te gobierne sin ofrecerle la oportunidad de hablar. Escuchar duele, a veces, pero peor es vivir bajo la certeza de que te ocultan cosas, porque entonces cada sombra es un enemigo y cada nota un arma. No te imagines finales rotundos. No hubo castigo dramático ni perdón solemne. Hubo, en cambio, una sucesión de gestos pequeños que me han permitido seguir caminando, aceptar la posibilidad de haber fallado, hablar de ello con quien lo merece, no esconder las fotos en cajas polvorientas. Aprendí que, incluso en la culpa, hay un lugar para la ternura si uno la busca con cuidado. Y si me permites un último consejo, ninguno de ellos valdrá si no lo pones en práctica. Haz el trabajo de recordar con honestidad. Si alguna mujer o algún hombre se te acerca no para hacerte daño, sino para mirarte a los ojos y pedirte que veas algo que has ocultado, préstale atención. No lo ignores porque la comodidad es siempre más dulce que la verdad. Desde entonces,
Nunca he vuelto a cerrar los ojos del todo.